Vaya estreno fatídico para las unidades de potencia Red Bull Powertrains, que no deja de ser el motor Honda de toda la vida. El motor Honda que no había dado problemas el año pasado, que precisamente había brillado por su fiabilidad. 3 coches fuera, las primeras de cambio, que no solo supone tener que recuperar esos puntos, sino también tener que hacerlo en una fase inicial en la que estás comprendiendo las virtudes y los defectos de tu monoplaza y tienes que progresar, tienes que crecer para intentar equipararte a las prestaciones de Ferrari en el caso de Red Bull, porque si no tu rival se escapa y tienes que ser mucho más listo copiando esas novedades que veas para evolucionar lo más rápido que puedas y que no te saque terreno. Y además de esto, tenemos el problema de que no se nos están dando certezas. No nos está contando Red Bull qué está pasando aquí. Solo tenemos incógnitas, ¿no? Y lógicamente también conspiranoia por parte de todo el mundo que intenta sacar sus interpretaciones de todo esto, porque claro, al principio se apunta al motor. Después se dice que igual ha fallado la bomba de combustible. Después circulan rumores de que Verstappen y Checo Pérez se han podido quedar sin combustible. Bueno, pues frente a toda esta sombra de duda que se ha ido generando, yo os digo que estas 3 cosas son mentira y a la vez las 3 son verdad. Porque en la Fórmula 1 no puedes dejar ni un cabo suelto por mínimo que sea. Y se había hablado muy poco en toda esta era de la Fórmula 1 que está llegando, ¿no? Y que todos tienen que adaptarse y nosotros también acostumbrarnos, de los nuevos combustibles con un 10% de bioetanol. Esto supone un cambio muy importante y tienes que probar el coche en todas las circunstancias. Ante esto tienes que testearlo y que no te falte ninguna simulación de alguna situación que se puede dar. Y una tan habitual como es la de rodar con poco combustible. Red Bull, como es el caso de los grandes, no tampoco es nada nuevo, pero ellos particularmente evitaron rodar con poco combustible en los test de pretemporada. De alguna forma para no enseñar cartas, intentando dar poca información a los rivales. Y precisamente por obsesionarse con no transmitir información al resto, se quedaron ellos sin su propia información. Os aseguro que cualquier otro año habría dado exactamente igual, pero precisamente no este año con el lío que está habiendo con los biocombustibles. Pero vamos a analizar ya, vamos a meternos en harina para explicar lo que le ha pasado realmente a este coche en este momento que vemos, ¿no? En este abandono, por ejemplo, el de Checo Pérez. Con este 10% de bioetanol, a medida que baja el combustible que está dentro del tanque, una vez que pasa la carrera y que pasan las vueltas y que se va consumiendo este combustible, genera muchos vapores. Es la característica que más llama la atención de este bioetanol. Y esto hace que cuando los niveles son mínimos, las bombas de combustible simplemente terminan bombeando aire. Por tanto, ¿se equivocó Red Bull de inicio en la medición de la gasolina que tenían que poner según los estándares que ellos tenían? No, en absoluto. Simplemente les faltaba información. De hecho, incluso el safety car que sale les podría haber favorecido tremendamente, ¿no? A la hora de conseguir llegar hasta el final con combustible suficiente. Pero desde el punto de vista de la físico-química, la mezcla de un 10% de etanol con un 90% de combustible origina, como estamos contando, una mayor presión de vapor, por lo que es posible que entonces con un volumen bajísimo, ¿no? En mínimos, la bomba se quedará con un líquido saturado y entonces cavitara. Cuando la bomba cavita, ¿qué pasa? Que se pierde presión y entonces el combustible no llega al motor, el motor se queda totalmente desabastecido y entonces tienes un verdadero problema. Este fenómeno se conoce comúnmente como bloqueo de vapor y no es un problema del etanol en sí mismo, que llevamos usando durante décadas y su interacción con los componentes del sistema ya debería ser algo mucho más que comprendido. Se está diciendo mucho, ¿no? Que es que estos combustibles es que son malísimos, es que seguramente pues han corroído toda esa zona y hay que poner aislantes. No, es un fallo exclusivamente de la bomba de gasolina por tener que soportar esta sobredosis de vapores. De hecho, con un sistema de inyección recirculante, en lugar del clásico que es popularmente conocido como de cabeza muerta, esto se mitiga. Y aquí es donde entra la FIA, porque claro, también se está comentando, oye, pero si la FIA estandariza los tanques de combustible, si es lo mismo para todos, si los trae Magneti Marelli. Bueno, pues hay una parte que es precisamente la bomba del combustible que no, que cada equipo tiene la suya. Es más, fijaos si es premonitorio, pero tras la quali, la FIA hizo una revisión excepcional, y aquí está el documento que lo demuestra, del top 10 de la parrilla de salida. Todos esos pilotos tuvieron que dejar sus monoplazas ahí durante un tiempo más de lo que suele ser habitual para que se hicieran pruebas, ensayos y revisiones
de esos tanques de combustible. Ojo a esta investigación que precisamente habla sobre el tema. En estudios previos se ha reportado un aumento en la presión de vapor de la gasolina al agregarle un 10% de volumen de etanol. Y justo al final, en el último párrafo de esta investigación, pequeñas cantidades de etanol, entre el 5%, 10% más o menos, aumentan la presión de la mezcla por encima del valor de la gasolina base, para posteriormente comenzar a disminuir. ¿Por qué Red Bull no cambió la mezcla? Bueno, pues porque es el último recurso que te queda, supone menos rendimiento y su efecto es irreversible, o sea, si quitas ya no puedes volver a poner. Implica riesgo, además ahora con este nuevo combustible llevado al extremo. Ya sabemos que en la Fórmula 1 todo se lleva al límite, porque además superado el 15% de la mezcla, recordad que ahora tenemos un 10%, es más corrosivo, o sea, potencialmente el sistema poco menos que era una tubería en descomposición. Fijaos lo que estaban sufriendo estos motores Honda al final de la carrera, que esa falta de combustible, esa agonía que estaban pasando ya se dejaba ver en carrera, y aquí lo teníamos la señal delante de nosotros y particularmente la tenía Carlos Sainz. Poco antes de tener que abandonar, las luces traseras de Verstappen, sobre todo veis estas del lado izquierdo, ¿no? Dejaron de funcionar y de hecho incluso Carlos lo mencionó por la radio intuyendo que algo no iba bien con ese Red Bull. En resumen, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que 2022 no se parece a nada que hayamos conocido. No puedes aplicar las ideas, los conceptos de otros años, como ha hecho Mercedes por ejemplo empaquetando al máximo su monoplaza, a esta temporada. O en el caso de las dinámicas de trabajo, quizás otros años te podía valer eso de ir con poco combustible solo cuando tocaba en el fuego real, pero ahora no, necesitabas muchísimos más datos. Fijaos que es que de hecho no rodaron con esa cantidad tan mínima de combustible tampoco en libres. Eso les dejó expuestos, totalmente vendidos, y abrir una ventana hacia lo desconocido que generó un desenlace terrible para ellos. Un final inesperado que en cualquier caso no es nada grave, es subsanable a corto plazo, y además seguramente estoy convencido de que dentro de unas semanas se partirán de risa recordándolo, porque es el típico fallo de juventud, el típico, por así decirlo claramente, cagadón de la primera carrera. Fallo de juventud con mayúsculas. Red Bull va a reaccionar, eso es seguro, pero vamos a ver si la FIA decide darles un empujoncito ahora que todo el mundo está empezando, cambiando la relación combustible-etanol, que no creo, añadiendo aditivos, por ejemplo, para controlar un poco esa presión, que no se vaya de madre, veremos. Pero en cualquier caso no le demos más importancia a lo que tiene, porque es simplemente el universo 2022 todavía aún por descubrir, lleno de planetas nuevos, lo que te supone también salir de boxes con unos neumáticos C1 súper fríos y que te pasen 2 o 3 coches porque es imposible calentarlos. Ahora con las mantas con una temperatura un poquito más baja, ¿veis? Pues este es otro ejemplo de que hace falta todavía mucho trabajo, mucho rodaje para que todos alcancen un nivel óptimo con sus monoplazas y que a base de darse golpes descubran las fórmulas perfectas para afrontar los retos de la mejor forma posible. Eso sí, los problemas que pueda causar este combustible seguramente no están relacionados, en este caso por ejemplo con el Alfa Tauri, que me ha acompañado durante todo el vídeo. En este caso el fallo fue del MGUK. Problemas hay en todas las casas, pero mi duda y la pregunta que os lanzo es: ¿creéis que la fiabilidad llamará también a las puertas de otros equipos próximamente?